¿Vale? Bueno, comenzamos. La etiología, pues no voy a entrar porque ya lo ha explicado muy bien María Ángeles. Es muy importante, multifactorial, y por lo tanto hay que hacer un enfoque multidimensional y un tratamiento multidisciplinar. Quedaros con la palabra multi. Hay muchos factores genéticos, por supuesto, pero también hay muchos factores ambientales, y no solo factores ambientales biológicos, también factores ambientales psicológicos que influyen en que un niño sea más o menos hiperactivo, más o menos impulsivo o más o menos inatento. A mí personalmente el diagnóstico, o sea, el trastorno de déficit de atención e hiperactividad no me gusta nada. ¿Por qué? Porque si sabemos de psicopatología infantil, en casi todos los trastornos de psicopatología infantil existe hiperactividad, existe déficit de atención y existe disregulación emocional que entendemos como impulsividad, ¿vale? Por lo tanto es muy inespecífico. De hecho hay bastante controversia y ya se están creando nuevos comités para cambiarlo a lo que sería, pero bueno, esto será dentro de 10 o 20 años, ¿no? Para cambiarlo a un trastorno de disfunción ejecutiva. Para mí es mucho más realista que un TDAH, porque el TDAH al final están todos los trastornos externalizantes e internalizantes. Por eso yo creo que no es que haya comorbilidad, que la hay y mucha, pero también hay malos diagnósticos, porque yo, más que diagnosticar, desdiagnostico en mi consulta, ¿vale? Existe el TDAH, hay una prevalencia muy alta, de un 5 o un 7% en Europa, pero también un niño con trastorno de ansiedad no se diagnostica, un niño con trastornos emocionales no se diagnostica y se diagnostica mal de TDAH. Y hay que tenerlo en cuenta, porque si no tenemos esto en cuenta en la cabeza, ¿vale? Los niños no mejoran con tratamiento, no mejoran con los apoyos escolares que se dan, y lo que hay es un problema emocional de base. Entonces para mí eso es muy importante que quede claro. Mi compañera ya ha explicado todo esto también, pero bueno, saber que hay también alteraciones afectivas y que tiene también un componente biológico, todo lo que son los procesos emocionales y lo que es la motivación. Entonces, cuando existe un TDAH, está afectado también lo que es la motivación y la regulación emocional, y hay que tenerlo en cuenta. Y bueno, como voy a hablar de tratamiento farmacológico, tengo que hablar de los neurotransmisores que están implicados en todo lo que son los procesos cognitivos y los procesos de funciones ejecutivas, ¿vale?, que explican el diagnóstico. Entonces nos tenemos que quedar con dopamina, noradrenalina y serotonina. Entonces, bueno, ya sabemos que tenemos muy mala fama los psiquiatras infantiles, que etiquetamos mucho, ¿no? Entonces yo creo que yo por lo menos cuando me planteo un diagnóstico en la infancia, en un niño pequeño, en un niño que está en desarrollo, lo primero que me pregunto es, ¿el diagnóstico que le voy a dar va a mejorar la calidad de vida de mi paciente, sí o no? Si no lo tengo claro, no diagnostico. ¿Por qué? Porque entonces son etiquetas, ¿vale? Entonces, un diagnóstico sirve siempre y cuando vaya a mejorar la calidad de vida de un paciente. Esa es la funcionalidad de los diagnósticos en salud mental, que es diferente que otro tipo de enfermedades. Estamos hablando de trastornos, de consenso, que tenemos muy poca evidencia a nivel objetiva, ¿vale? Por lo tanto, tenemos que tener en cuenta que tiene que mejorar la calidad de vida del paciente, y si no, esperamos a diagnosticar, si no lo tenemos claro, porque si no se convierten en etiquetas que no tienen ningún tipo de beneficio para el paciente. Nada más que eso, porque sean etiquetados, que se miren, que su identidad se construya de una manera errónea. Entonces hay que tenerlo muy claro. Para el diagnóstico, un punto de vista dimensional, no se trata de tiene o no tiene, es un continuo, ¿vale? Como es la evolución y la maduración de un niño, es un continuo. Tiene que interferir en la funcionalidad, si no, todos los de aquí tendríamos alguna patología mental, seguro, si nos vamos a los criterios diagnósticos del DSM-5. El DSM-5 para nosotros es una guía, no es para, o sea, nosotros no estudiamos en el DSM. El estudio y el conocimiento de la psicopatología infantil es muchísimo más amplio. El DSM es solo una guía para ponernos de acuerdo entre todos.
Pero es fundamental, tiene que producir una disfuncionalidad, te tiene que afectar en tu vida diaria, tiene que afectar en las relaciones con los amigos, tiene que afectar en el rendimiento escolar. Si no, no hablamos de diagnóstico. Niños un poquito más despistadillos que otros, que eso existe y siempre ha existido, y no son diagnósticos. Luego, valorar los trastornos comórbidos asociados psiquiátricos. A nivel psiquiátrico, el 70% puede presentar criterios diagnósticos de otra entidad. Pero es lo que he dicho, es un error. No hay tanto como se piensa. Lo que pasa es que hay mucho error diagnóstico que no se diagnostica bien. Pero bueno, ¿qué es lo que está pasando? Estamos hablando de un niño que desde la primera infancia tiene problemas en regular sus impulsos, son más movidos, no atienden, son despistados, no siguen las normas del juego, interrumpen en conversaciones. Esos niños van a crear de alguna manera rechazo en diferentes contextos y también muchas veces en el contexto familiar. No solo en sí rechazo, sino que también la madre, el padre destacan mucho lo que es lo negativo de ese niño. Entonces se crea una parentalidad negativa que llamamos nosotros y eso es un factor de riesgo, es una vulnerabilidad muy importante para que los niños desarrollen trastornos emocionales, sobre todo depresión y ansiedad y problemas vinculares significativas. Y es por el rechazo que se genera alrededor de estos niños y que los padres son menos sensibles a los refuerzos positivos y a las actividades y a las cosas buenas que tienen los niños. Por eso se crean otro tipo de patología mental en la infancia, porque se desarrollan en un ambiente hostil. No solo en la familia, que incluso a veces al contrario son los protectores, pero en el colegio, entre los amigos, es que está siempre en tu mundo, es que no sabe jugar, es que no cumple las normas y genera mucho rechazo. Entonces, ¿cómo se construyen las emociones de un niño que es rechazado en diferentes ambientes? ¿Cómo no va a tener luego depresión? ¿Cómo no va a tener luego que intentar gestionar su malestar a través de las drogas? Si es un niño que es rechazado y que ha sido siempre rechazado, son muy vulnerables para sufrir bullying. Entonces, claro, para mí el TDAH es un factor de riesgo muy importante que puede llegar a crear otro tipo de psicopatología infantil y por eso es imprescindible tratar. Hay que tratar cuanto antes mejor, porque vamos a cambiar la vida de este niño si lo tratamos y lo abordamos adecuadamente desde la primera infancia. Por supuesto, hay que valorarlo dependiendo de la edad del niño y también hay que tener en cuenta el nivel educativo y cultural. Yo cuando veo una familia que sé que no va a colaborar después de varias entrevistas, que totalmente una desestructuración, problemas sociales, que si está en un centro, pues a lo mejor no me planteo. Me plantearé también hacer intervención familiar, pero a lo mejor de primera le pongo el tratamiento porque sé que es lo único seguro que va a tener el niño para poder desarrollarse adecuadamente. Entonces esos contextos hay que tenerlo en cuenta, mientras que a lo mejor otros niños con un núcleo familiar más protegido, donde sea un factor protector más que un factor de riesgo, pues voy a empezar a trabajar más a lo mejor el ambiente, ¿vale? Y no tanto el tratamiento porque sé que esa familia va a apoyar muy bien el desarrollo de este niño. Entonces, depende de la severidad también, pues vamos a decidir el tratamiento. Entonces, por eso que es muy importante que sea individualizado. Las comorbilidades, tenerla en cuenta más como consecuencias de un TDAH no tratado que como comorbilidades en sí, que casualmente existen al mismo tiempo. Son más bien la consecuencia de un TDAH no bien tratado. ¿Cuánto TLP, trastorno límite de personalidad, si arrasca en la historia, ¿vale? Lo que son TDAH que nunca se han diagnosticado y que no se han tratado adecuadamente? Fundamental el diagnóstico y fundamental el diagnóstico temprano. El diagnóstico diferenciales, para mí, bueno, en Europa el TDAH es principalmente a nivel clínico, diagnóstico de psiquiatría infantil. Es verdad que en España no es así, en España yo creo que lo ve más en neuropediatría porque ya voy yo también a ir a mi libro, ¿no? España es el único sitio de la Unión Europea donde no existe la especialidad de psiquiatría infantil y bueno, y por eso yo me fui fuera a formarme porque quería formarme bien y en España pues no tenía esa opción. Entonces es verdad que aquí lo ve mucho en neuropediatría, pero ¿por qué para mí y para el resto de Europa es tan importante, ¿no?, que lo vea psiquiatría infantil? Porque hay que hacer diagnósticos diferenciales de qué, sobre todo en trastornos mentales, de psicopatología infantil. Mirad la cantidad de síntomas comunes que tiene
un adolescente con trastorno bipolar con un TDAH. Mira la cantidad de síntomas comunes con un trastorno depresivo y un TDAH. Dificultad de concentración, bajo autoconcepto, menor rendimiento académico, eso lo vemos en un trastorno depresivo. Ahora, bueno, vamos a irnos un poquito más a los síntomas diferenciales, tristeza, anergia, insomnio. Es verdad que cuando hay un trastorno depresivo hay más patología, pero claro, que a lo mejor te puedes decir, bueno, a lo mejor un TDAH que está haciendo una depresión, ¿no? Por eso hay que tener muy en cuenta de valorar todo el contexto, la globalidad y lo que es el neurodesarrollo, ¿no? Trastorno bipolar, pues verborrea, taquilalia, impulsividad, son muy distraídos, insomnio de conciliación, irritabilidad, otro TDAH, ¿vale? ¿A qué nos tenemos que ir? Un poquito a los síntomas diferenciales, pues suelen tener una irritabilidad extrema, unos cambios bruscos, es verdad que suele haber como una ruptura de la psicobiografía en estos niños. También como sentimiento mucho de euforia, de grandiosidad, para hacer el diagnóstico diferencial de trastorno bipolar en la infancia. Trastorno de comportamiento, escasa tolerancia a la frustración, irritabilidad, impacto negativo en las relaciones sociales, desobediencia, pues nada, otro TDAH, ¿vale? Y se ve que bueno, que aparte de eso hay hostilidad, hay actitud vengativa, empieza a haber problemas legales a partir de la adolescencia también, hay resentimiento y sobre todo aquí ves también pues patrones de parentalidad alterados, ¿no? Unos padres a lo mejor o un contexto que no está siendo sensible a lo que es el desarrollo emocional de estos niños y casi siempre que hay un trastorno de comportamiento, de trastorno de conducta, suele haber de base un niño que de alguna manera está siendo rechazado en alguno de los contextos en los que está. Por eso es muy importante valorar el contexto escolar, valorar la familia, valorar las amistades y todo lo que engloba al funcionamiento de un niño. Luego que también no todo niño que tiene trastorno de aprendizaje o no todo niño que tiene un mal rendimiento académico va a tener un TDAH. Pues bueno, somos muy diversos, los niños, hay un 3% de discapacidad intelectual, ¿vale? Que hay que tenerlo en cuenta también, que hay muchos niños, por eso es muy importante hacer un WIS también para ver el funcionamiento cognitivo que tienen estos niños, para hacer diagnósticos diferenciales, porque a veces simplemente niños que, bueno, pues que tienen un coeficiente intelectual de 80, por ejemplo, y que les va a costar bastante tener un rendimiento académico adecuado. O niños que simplemente pues, tienen dislalia, tienen discalculia, tienen dislexia, y eso no son TDAH, tienen otro tipo de problemas de aprendizaje específicos. Por eso para mí es muy importante que vengan ya derivados, o sea, que vengan ya evaluados por el equipo de orientación, porque este no es mi campo, el trastorno ni el de ningún clínico, esto es el campo de los colegios, de los equipos de orientación del colegio, y si trabajando esas alteraciones el niño mejora, pues no vamos a plantear un tratamiento ni un diagnóstico, porque lo que tiene son problemas de aprendizaje. Entonces es muy importante tenerlo en cuenta. Trastorno de ansiedad. Es muy difícil el diagnóstico diferencial de un trastorno de ansiedad, niños con trastornos emocionales en la infancia, de un TDAH. Lo mismo, nos tenemos que ir todos al neurodesarrollo, a lo evolutivo, para hacer lo que es el diagnóstico diferencial. Luego, ansiedad, normalmente, hombre, cuando tenemos una ansiedad, aparte de tener los síntomas nucleares de un TDAH, vamos a tener también pues, opresión, miedos incontrolables, preocupaciones frecuentes que nos van a hacer pensar más en un trastorno de ansiedad, y luego vamos a ver también factores ambientales que pueden estar motivando al desarrollo de un trastorno de ansiedad más que a un TDAH. Y bueno, lo de la droga ya lo he comentado un poquillo. Factores, síntomas comunes, pues los mismos, otro TDAH tenemos aquí, y realmente pueden ser adolescentes que estén empezando a jugar un poquillo con la droga y se les produce toda esa sintomatología, y hay que tenerlo muy en cuenta, pero también pueden ser TDAH que están evolucionando, que no se ha tratado adecuadamente y que estén empezando a tener como vía de escape la droga para ese malestar y esa inquietud psicomotriz interna que tienen, y por lo tanto el cannabis, la marihuana, eso les relaja y suelen entrar ya en esa espiral porque les sienta bien.
Entonces hay que tenerlo en cuenta y hay que hacer el diagnóstico. ¿Por qué? Porque las repercusiones son muy importantes. Un niño que no se trata va a ser un adulto con 1 o 2 diagnósticos psiquiátricos seguro, ¿vale? Entonces hay que tratar para prevenir. Y he empezado con esta introducción porque si no, no puedo explicar bien lo que es el tratamiento farmacológico y el tratamiento psicológico si no tenemos en cuenta lo que son las comorbilidades y lo que son las consecuencias de un niño que no se trata adecuadamente. Vamos a empezar con los principios básicos de psicofarmacología en pediatría. Forma parte de un plan terapéutico global. Siempre hay que hacer intervenciones de psicoeducación, psicoterapia, sobre todo cuando hay afectación emocional, cuando hay problemas conductuales. Y hay que tener en cuenta que los niños no son adultos pequeños, ¿vale? ¿Por qué? Porque están en un proceso de desarrollo y maduración cerebral y hay que tener en cuenta todos estos factores, ¿vale? Primero, que sobre todo empieza a haber una maduración y un desarrollo, sobre todo lo que es las conexiones neuronales. Empieza a medida que va avanzando el proceso de maduración del niño, hay más sustancia blanca. Por otro lado, en la adolescencia podemos ver que existe un desequilibrio mesolímbico y por lo tanto en la adolescencia va a haber más impulsividad, va a haber más irritabilidad y va a haber más problemas de disregulación emocional. Y es por esto, no es que el niño de repente tenga un TDAH, es que es normal en la adolescencia que ocurra esto. Luego también muy importante a la hora de planificar el tratamiento farmacológico es que el sistema noradrenérgico no finaliza de madurar hasta mediados de la adolescencia. Entonces hay que tener precaución con los antidepresivos noradrenérgicos y hay que también que tenerlo en cuenta porque, por ejemplo, tanto la guanfacina como la atomoxetina, el mecanismo de acción es a través del sistema noradrenérgico, por lo tanto, a lo mejor en niños más pequeños no tiene sentido empezar a utilizar estos fármacos porque no tienen desarrollado este sistema. Por otro lado, funcionamiento del sistema serotoninérgico, pues similar, hasta los 11 años no ha alcanzado la maduración, hay que tenerlo en cuenta a la hora de empezar con tratamiento farmacológico. Y especial precaución porque es uno de los grandes errores que yo veo a los psiquiatras de adultos, ¿vale? Es tratar a los niños con benzodiazepina. No tiene ninguna justificación tratar a niños con benzodiazepina. Los cerebros de los niños son cerebros totalmente inmaduros, que lo que quieren es excitarse, no inhibirse. Entonces, aunque tú le des un inhibidor, se va a unir a los receptores excitadores y va a tener muchos efectos paradójicos. No a la benzodiazepina para tratar TDAH ni sintomatología TDAH, es un error. Ni siquiera para tratar el sueño, es un error. Es preferible ante el Risperdal a dosis baja que una benzodiazepina para dormir. Esto es importante porque es el error más grande que veo en los psiquiatras de adultos que tratan niños. Y luego también los niños con TDAH presentan una disminución significativa del grosor cortical de la corteza orbitofrontal y en el polo temporal derecho, que se corrige, que puede ser corregido farmacológicamente si se empieza a tratar desde la primera infancia, ¿vale? Ya hay estudios a largo plazo que si se empieza a tratar adecuadamente aumenta, porque realmente estamos estimulando el cerebro con el tratamiento, entonces aumenta el grosor cortical y por lo tanto mejora lo que es el desarrollo de un niño con TDAH. El tratamiento. Pues vamos a empezar con el tratamiento farmacológico, ¿no? Los niveles de evidencia lo tenemos claro. Para quien no lo tenga claro, nivel de evidencia A es que hay muchísimos estudios y que todos son coherentes en decir que esto es lo que hay que hacer, ¿vale? Nivel de evidencia B, estamos ya ante menos estudios, que no hay un consenso tan claro. C, estamos hablando de solo series de casos y de opinión de expertos sin que haya realmente una evidencia clara para tratar estos niños. ¿Se puede utilizar terapias que tengan evidencia A, B, C y D? Sí, ¿vale? Todas son adecuadas, pero no podemos empezar por la D si no hemos usado la A. ¿Vale? Si tenemos tratamiento que ha demostrado eficacia, no podemos irnos a la D. Eso es importante tenerlo claro. Entonces, ¿qué nivel de evidencia tienen los tratamientos en TDAH?
Pues la farmacológica tiene evidencia A, es el único que tiene la mayor evidencia de que en todos sitios, en numerosos estudios, se ha demostrado que hay una eficacia significativa. Nivel de evidencia B, pues para entrenamiento a los padres y psicoeducación. ¿Por qué? Psicoeducación porque mejora la adherencia al tratamiento. Si los padres entienden la problemática de su hijo, no desde un punto de vista culpabilizador y culpabilizador, sino más desde un punto de vista de que son responsables de estos niños y que tienen que atender a sus necesidades y que lo que hay de base, sobre todo, son problemas a nivel madurativo cerebral, es más probabilidad que no estén en contra de la medicación y que quieran darle la medicación. Y luego entrenamiento a los padres de parentalidad positiva, es lo que he dicho, porque estos niños al final generan mucho rechazo. Entonces los padres están más pendientes de todo lo que es lo negativo, no hagas esto, estate quieto, ten cuidado, y se ven consultas que están hiperalerta de que el niño no vaya a hacer nada malo, y hay que relajarse para intentar ser más sensibles a las cosas positivas que tienen los hijos, que tienen los niños, porque todos los niños tienen cosas muy positivas que hay que valorarles para no crearle problemas emocionales. Psicoterapia individual. Nivel de evidencia D, y diréis, ¿cómo? Si de primeras opciones en todas las guías aparece como terapia cognitivo-conductual. Vamos a ver, la psicoterapia individual no tiene evidencia tiene muy poca evidencia para la sintomatología nuclear del TDAH, para la inatención, para la hiperactividad y para la impulsividad, pero sí es muy importante pues para todo lo que he dicho, para proteger al niño y para evitar que desarrolle un trastorno negativista desafiante, que desarrolle un trastorno emocional y mejorar también lo que es el vínculo entre padres e hijos. Entonces, por eso es muy importante también la psicoterapia, aunque no se haya demostrado tanta mejoría en lo que son los síntomas nucleares del TDAH. Y por supuesto, fundamental el apoyo escolar también, pero un poquito lo mismo, sobre todo para proteger a ese niño de que se desarrolle adecuadamente, no en sí porque tenga una mejoría en los síntomas nucleares del TDAH, sino es por todo lo que genera un niño con esas dificultades a nivel del aprendizaje. Es decir, el apoyo escolar va a mejorar mucho el rendimiento académico, aunque en los síntomas nucleares, si no se trata desde otra perspectiva, va a ser más difícil. Entonces, aquí lo veis, nivel de evidencia, esto es las últimas guías clínicas del Sistema Nacional de Salud, del TDAH, nivel de evidencia B para trastorno, entrenamiento de conducta en los padres, nivel de evidencia D en cualquiera de las siguientes situaciones. Cuando hay un síntoma de TDAH, los síntomas son leves. Cuando el impacto existe impacto pero es más pequeño, cuando hay una notable discrepancia sobre la frecuencia y la intensidad de los síntomas, cuando hay discrepancias entre a nivel escolar y en casa, vamos a empezar más con TCC, con terapia cognitivo-conductual, cuando el diagnóstico es incierto, cuando los padres rechazan el empleo de medicación, y en niños menores de 5 años, cuando vamos a empezar con el nivel de evidencia D. ¿Vale? Y el metilfenidato y la atomoxetina son los fármacos recomendados tanto en España como en la NICE y como en el resto de Europa cuando hay un TDAH, 5 minutos solo, cuando hay un TDAH significativo, ¿vale? Entonces, la medicación más efectiva que el mejor y más exhaustivo manejo conductual, repito, es la sintomatología nuclear del TDAH. La medicación se debe de tomar todos los días, excepto excepciones, por ejemplo, niños que tengan problemas de crecimiento, niños a los que se le quite mucho el apetito, pues entonces es mejor hacer descanso los fines de semana y en vacaciones, y son fármacos seguros y bien tolerados que tienen más de 70 años de experiencia. Aquí, la verdad que me estuve repasando varios metaanálisis y hubo uno del 2017, pero me pareció muy malo, una calidad malísima, y decidí poner este porque es uno de los mejores que hay, del 2004, en el que se estudia 145 de tratamiento conductual, 145 de tratamiento de medicación, 145 de tratamiento combinado y 144 de tratamiento comunitario, ¿vale? Y en este estudio lo que dice es que
El tratamiento combinado, o sea, lo que dice es que el tratamiento comportamental es beneficioso, un tamaño del efecto aproximadamente del 0,4, que el tratamiento de medicación es más beneficioso con un tamaño del efecto de 0,8, que el combinado, ¿vale?, que el combinado no aporta beneficio al tratamiento de medicación para la sintomatología nuclear del TDAH. Es decir, que si estamos tratando a un niño y le ponemos tratamiento conductual para la sintomatología del TDAH, no va a haber una diferencia significativa. Sin embargo, va a mejorar mucho la funcionalidad. Por eso es importante el tratamiento combinado, porque mejora mucho la funcionalidad en diferentes áreas. Tratamiento individualizado, patología psiquiátrica, siempre diagnóstico bajo criterios médicos. ¿Quién tiene que diagnosticar un TDAH? Un clínico que sepa. Me da igual que sea neuropediatra, psiquiatra, pediatra de atención primaria, un clínico, un psicólogo clínico, un clínico que sepa diagnosticar y que sepa de TDAH. Esos son los que tienen que diagnosticar. Y bueno, tiene que ser prescrita. Ya ha dicho mi compañera que tiene que ser monitorizado la frecuencia cardíaca, el TAIA, hay que pasar escalas específicas del TDAH y terapias conductuales de psicoeducación a los padres y apoyo escolar, ya que mejoran mucho la clínica a largo plazo porque mejoran la funcionalidad y evitamos que se desarrollen patologías coexistentes que al final son las que van a marcar más la disfuncionalidad de estos niños a lo largo de su desarrollo. Por eso es tan importante el tratamiento combinado. Tratamiento farmacológico. Bueno, ya lo sabemos cuáles son los tratamientos farmacológicos. De primera elección el metilfenidato, los estimulantes, y de segunda elección tenemos la atomoxetina o la guanfacina. Elección del tratamiento dependiendo de los síntomas nucleares del TDAH, de la edad, de las enfermedades coexistentes, del riesgo potencial del mal uso del medicamento. Y antes de iniciar el mismo es importante psicoeducación a los padres porque mejora la adherencia. Metilfenidato, ¿qué es lo que hace? Aquí tenemos la neurona noradrenérgica en azul y en rosa tenemos la dopaminérgica. El metilfenidato bloquea ambos receptores presinápticos y por lo tanto facilita lo que es la neurotransmisión. Aquí tenemos la lisdexanfetamina, que hace lo mismo que hacía el metilfenidato, pero aparte a través de un mecanismo de AMP cíclico estimula también la liberación de neuronas dopaminérgicas, por lo tanto es más potente, es el más potente que tenemos. La atomoxetina solo actúa a nivel presináptico noradrenérgico, por eso hay que tenerlo en cuenta que hasta los 11 o 12 años la eficacia va a ser menor. La guanfacina actúa también solo sobre las neuronas postsinápticas, noradrenérgicas y un poquito lo mismo que la atomoxetina. Los psicoestimulantes mejoran los síntomas cardinales del TDAH en un 70-80% de los casos, con una remisión sintomática en el 50-60%, siempre que se diagnostique bien. Si no, no va a tener estos índices, ni mucho menos, van a ser mucho menos elevados. ¿Qué hay que hacer con los efectos secundarios? Los efectos secundarios se controlan perfectamente. Bajo apetito, reforzar desayuno y cena. Retraso en el crecimiento, ahí hay que medir la curva de crecimiento, pero realmente hay controversia y la mayoría de estudios dicen que a lo largo del tiempo se igualan las gráficas, es decir, que no hay un cambio significativo en la estatura final del niño. ¿Que tiene insomnio? Podemos o bien cambiar a un tratamiento farmacológico que dure menos horas, por ejemplo de un Concerta a un Equasir, y valorar medidas dietéticas, y si no podemos añadir también una melatonina por la noche. Que empieza con síntomas cardiovasculares, pues entonces hay que controlar la frecuencia cardíaca, electroencefalograma, y yo tengo bastantes niños con cardiopatía que están en tratamiento con TDAH y no hay problema. Es verdad que lo derivo primero al cardiólogo, que le haga su electrocardiograma y que me dé permiso, que me dé el visto bueno, ¿vale? Pero no suele haber problema. Y los tics, si son leves, añadimos un poquito de Risperdal, si ya son graves, suspendemos y pasamos a no estimulantes. La atomoxetina y guanfacina, ¿qué tenéis que saber? Pues la vamos a utilizar la atomoxetina en pacientes que no toleran bien el metilfenidato, niños con muy bajo peso, niños que presentan tics desde el primer momento, adolescentes con trastornos de conducta acompañantes por el efecto continuo, ansiedad importante acompañante. Un niño con ansiedad, no empecéis con un metilfenidato porque le puede producir más ansiedad todavía, empezar con una atomoxetina. Efectos secundarios importantes que tengan en el metilfenidato,
Y otros efectos secundarios que pueden dar también, pues los efectos secundarios también son leves, se suelen quitar a lo largo, suelen desaparecer a lo largo de la primera semana, pero hay que tenerlo en cuenta, pues efectos digestivos, cefalea, en un 10% suele dar este tipo de efectos secundarios, ¿vale? Y bueno, conviene controlar la presión y la frecuencia cardíaca. La guanfacina, una regla muy sencilla: 10 kilos, 1 miligramo, 20 kilos, 2 miligramos, 30 kilos, 3 miligramos, 4 kilos y nos olvidamos de todo esto, ¿vale? Es más fácil así, siempre empezando con 1 miligramo y subir escalonadamente. Hay una pequeña disminución de la presión arterial y es de primera elección cuando existe comorbilidades de Tourette, de trastorno espectro autista, de trastorno de conducta significativa y cuando hay tics. Es de primera elección antes que el metilfenidato. ¿Qué pasa cuando hay un TDAH refractario que no responde al tratamiento? Que un 30% de los pacientes no responden adecuadamente al tratamiento. ¿Qué tenemos que hacer? Primero, replantearnos el diagnóstico, lo que os he dicho. Segundo, cambiar a otro psicoestimulante que es la lisdexanfetamina. Primero metilfenidato, luego el Elvanse. Tercero, cambiar, que no funciona bien con este cambio. Tercero, ya si cambiamos a un no estimulante, a atomoxetina o la guanfacina. Cuarto, combinamos tratamientos, un psicoestimulante con no psicoestimulante o 2 psicoestimulantes y otras alternativas. Yo tengo niños con 4 fármacos para el TDAH que tengo de primero, de segundo y de otras alternativas. Y cuando se combinan, pues empiezan a funcionar bien, pero hay que tenerlo en cuenta porque un 30% son refractarios. Es verdad que a mí lo que me llega son todos refractarios, entonces suelo hacer bastantes combinaciones porque ya ha pasado mucho filtro, no por nada, sino que ya ha pasado por psiquiatra de adulto, ha pasado por pediatra, ha pasado por neuropediatra, entonces a mí lo que me llega es más esto, por eso he querido un poquito resumirlo. Termino, última diapositiva. Y lo más importante, decisión de tratamiento. Lo primero que nos tenemos que preguntar, primero, ¿tiene un diagnóstico de TDAH? Sí, ya no, sabemos que lo tiene. ¿Es severo, persistente y produce disfuncionalidad en diferentes contextos? Sí, pues nos vamos directamente a tratamiento farmacológico, ¿vale? Si es severo, persistente y produce disfuncionalidad, empezamos ya con tratamiento farmacológico. Que no, que bueno, tiene síntomas, no va bien en el colegio, tiene algunas dificultades con los amigos, pues vamos a posponer un poquito el tratamiento farmacológico. Problemas en que hay más problemas en casa, pues vamos a ir a grupos de parentalidad, trabajar mucho con los padres y trabajar también con el niño a nivel conductual. ¿Que el problema está principalmente en el colegio? Pues vamos a contactar con el colegio. Nosotros en la UMI es verdad que tenemos una psicóloga educacional que es la que contacta con los colegios, va a los colegios, habla con el equipo de orientación, observa a los niños también en el colegio y por lo tanto es muy positivo, ¿vale? Que persiste, que a pesar de tomar estas medidas persiste la sintomatología de TDAH después de 6 meses tomando estas medidas adecuadamente, entonces empezamos con la medicación. Que existen comorbilidades, ansiedad, depresión significativa, pues vamos primero a tratar las comorbilidades y luego reevaluaremos. Importante, el TDAH no es urgente, no se trata de vida y muerte. A mí muchas veces, es que tengo aquí un niño muy deprimido, tal, pero es que tiene también un TDAH, es que he visto que tiene un TDAH, que desde primera infancia no se ha tratado. Calma, es que no es urgente. Vamos a empezar por lo que sea más disfuncional, que ahora mismo es la depresión. Tratamos la depresión, vemos a ver cómo evoluciona el niño y si a pesar de tratar esa depresión, a pesar de tratar esa ansiedad, el niño sigue teniendo sintomatología de TDAH, vamos a empezar a introducirle el tratamiento. Antes no. Entonces, muy claro, hacer un diagnóstico adecuado es muy importante, diagnósticos diferenciales con trastornos emocionales en la infancia se nos olvidan y que el TDAH no es urgente, podemos posponer y ver cómo va evolucionando con otras pautas que se va dando. Y ya está. Muchas gracias.